Listo, ya. Muy bien, bueno, Muchas buenos días gracias, a Amadeo. todos. Muchas gracias y Adelante. bienvenido. Qué pena contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, como había anticipado Paola, hay una norma nueva de compliance que es la ISO 37301, que se ocupa principalmente de plantear requisitos de sistemas de gestión de compliance de manera general, eh, y se puede alinear muy fácilmente con otras normas ISO, como vamos a ver aquí en la presentación. Los invito, como ya decía Paola, que formulen sus preguntas, en todo caso en el chat, como para que podamos atenderlas al final. Y de esa forma también ayudarme a construir conocimiento entre todos, porque la duda de uno puede ser duda de varios. Y entendiendo que esta es una norma nueva, es interesante que la vayamos repasando entre todos para aprender de qué habla, ¿sí? Bueno, ya me presentó Paola, así que esto lo salteo. El grupo TÜV Nord es un ente de certificación de origen alemán. Como pueden ver aquí en pantalla, tenemos unos 13.000 empleados alrededor del mundo, presencia en más de 70 países, y tiene una historia que data de hace unos 150 años. De hecho, el año pasado cumplimos 150 años. Aunque yo me parezco, todavía me veo joven, la empresa tiene unos 150 años de historia en el mundo, así que ha pasado por varias revoluciones industriales y ahora se viene esta revolución industrial también famosa de Industria 4.0, y es donde se hace muy importante también hablar de, por ejemplo, protección de datos personales, ¿no? Que son normativas que van saliendo y que también se combinan bien con un sistema de gestión antisoborno. Tenemos unos 40.000 clientes alrededor del mundo, más de 63.000 certificados de sistemas de gestión emitidos, así que, bueno, tenemos experiencia en diferentes rubros industriales y en mi caso en particular vengo trabajando con compliance y específicamente compliance anticorrupción o antisoborno hace ya algunos años. Aquí lo que pretendo presentar es una pequeña introducción a los sistemas de gestión de compliance y en particular de la norma ISO 37301, y también entender cómo se combina, se conjuga esta norma con otras normas ISO del sistema de gestión y qué va a pasar con esas otras normas, ¿sí? Bueno, si nos enfocamos en qué es compliance, tenemos que entender que es algo que hacemos todos los días, ¿sí? El camino, como dice acá, es tan importante, o más importante incluso que el resultado. Es decir, que a través de un sistema de gestión de compliance, como puede ser ISO 37301, o bien un programa de compliance en cumplimiento con una legislación local, lo que haga todos los días es lo que va a marcar la diferencia. Y eso se va a marcar también con lo que la organización haga llegar a cada uno de sus empleados. Compliance de manera positiva es hacer las cosas bien y hacerlo bien cuando nadie mira, ¿no? Ahí podremos entender que la cultura está de alguna forma hecha carne, ¿sí? Tendremos que entonces tener herramientas para poder decidir frente a un dilema ético cómo debo decidir, ¿sí? Y también tendré que tener en cuenta cuáles son los requisitos que contempla este programa de compliance o sistema de gestión de compliance, y también cuáles son los compromisos a los que adhiero, ¿sí? Como organización, ya sea porque pertenezco a un grupo de opinión o a alguna asociación de un determinado segmento de mercado, o porque tengo compromisos con la sociedad que me rodea, o tengo compromisos con clientes, por ejemplo. Bueno, todo eso se va a transformar de alguna forma de manera genérica en mis obligaciones de compliance, que también ya lo vamos a ir viendo. Bueno, como vemos acá, el destino de la norma 27301 es dar de alguna manera herramientas generales, ¿sí? Abarcativas para sistemas de gestión de compliance de manera genérica, y otras normas ISO, como puede ser la ISO 31000, plantea directrices para un sistema de gestión de riesgos, es decir, que esas herramientas que me ha ISO 31000 son más abarcativas todavía que la 37301. Pueden ser utilizadas para muchos sistemas de gestión que están basados en gestión de riesgos u otros programas también. ISO 31000 me da herramientas muy prácticas para trabajar sobre eso. Y después
Dentro, si lo pensáramos como un diagrama conjunto, podríamos entender que está ISO 37301 y más adentro está la ISO 37001 que plantea específicamente sistemas de gestión antisoborno, ¿sí? Me han preguntado entonces, a medida que empecé a hablar de esto, qué iba a pasar con las otras normas ISO que plantean también temas de compliance. Entonces, y sobre todo, la gran duda o el signo de pregunta estaba sobre ISO 37001, ¿verdad? Y lo cierto es que ISO 37001 plantea herramientas muy poderosas y muy pragmáticas de relativamente fácil comprensión para su implementación, que va a seguir existiendo, ¿no? Es decir, esas herramientas que plantea 37001 para luchar en contra de un delito específico, como puede ser el soborno, en todas sus manifestaciones, ¿no? Va a seguir existiendo porque va a seguir siendo útil para las organizaciones, ¿sí? Lo mismo sucede con la ISO 27001, por ejemplo, de seguridad de la información, a través de la cual podríamos montar un sistema de gestión para protección de datos personales en cumplimiento con legislaciones en diferentes países que ya están vigentes, ¿no? Ha salido ahora en Panamá, por ejemplo, también una novedad respecto a esto. Entonces, 37301 de alguna manera nos dará ese contexto, ese marco de trabajo de un sistema de gestión de compliance de manera general, y luego tendré diferentes sistemas de gestión conviviendo en conjunto dentro de ese sistema de gestión de compliance que tendrán otras normas ISO también con foco en diferentes aspectos o riesgos a atender, ¿sí? Es entendible o esperable que no haya una persona que sepa de todo esto, ¿sí? Podríamos entender que no es posible y tampoco sería posible que en la práctica atienda a todos estos sistemas de gestión de manera abarcativa. Entonces, lo más probable que suceda es que exista un compliance officer o un chief compliance officer a la cabeza del sistema de gestión de compliance, que luego trabaja en equipo con oficiales de cumplimiento de cada uno de estos sistemas de gestión o riesgos específicos que se quiera atender, de manera tal de que ese Chief Compliance Officer pueda coordinar todas esas actividades dentro de su espectro de trabajo, de manera tal de garantizar cumplimiento con todas las obligaciones de compliance que al final se constituyen de estas normas u otras a las que la organización adhiera o desee implementar, ¿sí? Cuando vamos a este universo o este mercado de certificación de sistemas de gestión, vemos que hay varios jugadores o actores que forman parte de este proceso. Por supuesto, con un rol protagónico está la organización que decide implementar esta norma. También vamos a encontrar a un consultor, como puede ser DIPREM, que nos va a asesorar en la implementación de los requisitos de la norma ISO u otros aspectos que desee implementar, como vemos esta nueva normativa en México, ¿sí? Tendremos al ente de certificación, como puede ser TÜVNOR, que va a ir a hacer la auditoría de certificación y finalmente va a emitir un certificado. Y hay otra línea de defensa más, como se llama en compliance, que aparece en este nuevo esquema de certificaciones, que es el ente de acreditación, que de alguna manera es quien avala ese certificado. Si pudiéramos trasladar esto al mercado de la educación, por ejemplo, podemos ver que una organización puede ser yo, una persona física que decide estudiar una determinada carrera, en alguna asignatura que me resulta difícil, de difícil comprensión y aprobación, voy a ir a un consultor, que es un profesor privado o particular, ¿sí? Y luego, si consigo aprobar todas las asignaturas, demostrar conocimiento y competencia en todas las materias en las que me he capacitado, finalmente la universidad donde asistí me va a emitir una certificación, que será la universidad en este caso oficiando como ente de certificación, y luego estará la Secretaría o el Ministerio de Educación, dependiendo de la jurisdicción en la que hablemos, que estará avalando ese certificado, ¿no? Esas son las partes que existen más o menos en un mercado de la educación, se podría entender, que es análogo a lo que sucede en el mercado de certificación de sistemas de gestión. Todo esto también está reconocido o de alguna forma codireccionado a través del IAF, que es el Foro Internacional de Acreditaciones, que reconoce a los entes de acreditación de los diferentes países, lo que le da también validez internacional a estos certificados.
Si pensáramos en un mapa hacia la certificación, una hoja de ruta, podríamos ver que comenzamos normalmente con una auditoría de diagnóstico, que queda en general a cargo de la consultora, ¿sí? En este caso de IPREM podría ser una auditoría de diagnóstico de esta organización que decide implementar la norma. Luego implementaremos el Compliance Management System, por eso la sigla CMS, y finalmente haremos una auditoría interna y una revisión por la dirección en cumplimiento con los requisitos de la norma. Acá vemos entonces que el esfuerzo principal, por supuesto, estará en la implementación del sistema. Ahí pongo como plazos, por supuesto, estimados. Esto puede extenderse hasta 2 años, me ha pasado de verlo en diferentes organizaciones. Entonces, no de sistema de gestión de compliance, porque es una norma nueva, pero se podría entender que la implementación de otras normas ISO tiene características similares. Entonces, podríamos entender que va desde los 6 meses a los 2 años en el peor escenario. Y luego, una vez que están listas las organizaciones, pueden llamar a la auditoría externa y finalmente la auditoría externa o al ente de certificación que hace la auditoría externa y finalmente otorga la certificación. Bueno, para quien no conozca el sistema de gestión ISO y cómo se desarrollan los estándares, es interesante ver que una norma ISO está emitida por un determinado comité técnico de ISO, que es el ente internacional o la Organización Internacional de Normalización, es decir, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a estandarizar y emitir normas, ¿sí? Que tengan en general validez internacional. Entonces, a través de diferentes comités técnicos que se ocupan de temas específicos, en este caso el Comité 309, que se ocupa de gobernanza de las organizaciones, ha estado desarrollando este estándar a través de la participación y el aporte de expertos de todo el planeta, ¿sí? Entonces, si vemos un poquito de historia, podemos ver cómo comienzan estos temas desde el punto de vista normativo en materia de compliance anticorrupción en general. ¿Sí? Vemos que está la ley del CPA en Estados Unidos, que es la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Fue sancionada en 1977, por supuesto, es súper robusta y muy vanguardista, ¿no? En ese momento nadie estaba hablando de esto y sin embargo en Estados Unidos ya estaba saliendo la primera ley. No tuvo mucha aplicación o enforcement, como se dice, eh, pero bueno, lo cierto es que la ley existía. Luego salió el informe del COSO, que está compuesto o a través del cual aportan 5 asociaciones en Estados Unidos, pero también son de un solo país. Está la Convención Anticorrupción de la OSDE, que fue emitida en 1997, o sea, 20 años después, y ahí sí participan 38 países en su emisión, que son los países reconocidos por la OCDE. Bueno, luego después del 2010 vemos una tendencia ya en nuestra región muy clara, con Chile siendo el precursor, emitiendo en 2009, si no me equivoco, en 2010, la primera norma que habla de temas de compliance, y en específico compliance anticorrupción. Y así en otros países de la región también que han ido emitiendo leyes de anticorrupción, pero en general digamos, son, si se quiere, esfuerzos aislados, ¿no? Donde tiene que pasar por los diferentes congresos de los países o el poder legislativo, según corresponda, y tener la aprobación de las diferentes cámaras. Ahí, como sabemos, cuando se emite una ley también hay cuestiones políticas en el medio, hay partidismos. Podríamos entender que el proceso está sesgado de alguna forma y entonces no es perfecta la redacción del contenido de las leyes. Y además, si vemos, según la ONU hay unos 193 países en el mundo, con lo cual el sesgo que pueda tener cualquiera de estas leyes realmente seguro no contemple la opinión de expertos de todo el planeta, ¿no? En cambio, cuando hablamos de ISO, podemos entender que ISO posee 122 miembros activos y otros también que son participantes sin voto en la emisión de estándares, pero también a veces dan su punto de vista. Hay diferentes comités técnicos, en particular, aproximadamente para la construcción de la norma ISO 37301, han participado más de 60 países, y estos comités técnicos están compuestos por organizaciones tanto públicas como privadas, algunas sin fines de lucro, ONGs, cámaras, sindicatos, especialistas técnicos, universidades. Como ven, entonces hay diferentes grupos de opinión, entonces
podemos ver que el desarrollo de una estándar ISO es inclusivo y tiene en cuenta la opinión de diferentes expertos de diferentes culturas y de diferentes rubros, ¿sí? O grupos de opinión. Y se demora, como podemos ver en este caso, desde septiembre del 2018 hasta el 2021, abril del 2021, alrededor de 3 años. Entonces, también la emisión de este estándar para recopilar la opinión de estos expertos demora su tiempo, lo que le da también una jerarquía técnica muy poderosa, ¿sí? Cuando vemos la clasificación de las diferentes normas ISO, vemos que según la propia clasificación que hace ISO sobre sus estándares de sistema de gestión, podemos ver que hay estándares de tipo A que plantean requisitos, es decir, que nos habla de manera imperativa, usa el término debe, y entonces la organización debe cumplir con esos requisitos y debe poder demostrar ese cumplimiento, ¿sí? Y ahí aparecen todas estas normas que coloco en pantalla, 9000 de calidad, 14000 de medio ambiente, bueno, por supuesto la 37301, que es certificable de sistema de gestión de compliance, y la 37001 de sistema de gestión antisoborno. Ahora bien, también hay otros estándares de tipo B que plantean lineamientos o plantean directrices, es decir, que nos ayudan a través de recomendaciones a construir un sistema de gestión, pero no nos hablan de manera imperativa y su forma verbal suelen ser recomendaciones. Nos dice puede, podría, debería, y entonces podemos entender que no son certificables, y así lo dice ISO también. Entonces ahí vemos que están, por ejemplo, la 31000, la 26000 de responsabilidad social empresaria, o la 19600, que es la precursora de la 37301, planteaba también lineamientos de sistemas de gestión de compliance, pero fue de alguna manera reemplazada por la ISO 37301, como vemos acá, ¿sí? Entonces la 19600 pasó a estar retirada y ya no se toma en cuenta en el mercado. Tendremos que trabajar con la 37301 si queremos usar una norma que nos guíe en la implementación de un sistema de gestión de compliance. Como digo acá en este comentario, no hay un plazo establecido para migrar a ISO 37301 de aquellas empresas que tienen u organizaciones que tienen implementada la 19600 hoy en día, y no hay plazo por el simple hecho de que la 19600 no era certificable, entonces las empresas no deben tener un certificado vigente de esa norma, con lo cual tienen el tiempo que requieran para migrar a los nuevos requisitos de ISO 37301 y finalmente llamar al ente de certificación a hacer la auditoría externa. También esta norma respeta lo que se conoce como estructura de alto nivel, lo que facilita muchísimo la integración con otras normas ISO. Entonces, una organización que tenga la ISO 9001, por ejemplo, implementada y certificada, y decida implementar esta norma, de seguro habrá cosas que de alguna manera ya comprende, ya facilitará entonces su implementación y la comprensión de los nuevos requisitos que pueda traer la ISO 37301, porque de alguna forma también respetan un mismo léxico, ¿sí? Entonces la norma en los primeros 3 capítulos nos plantea algunos términos y definiciones, nos plantea el alcance, ¿sí? Y después a partir del capítulo 4, y por eso lo pongo en color diferente, nos empieza a dar los requisitos que debemos cumplir como organización, ¿sí? Entonces, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, veremos todos los requisitos que la norma plantea. Ya vamos a ver también más adelante qué es lo que nos dice en cada uno de estos requisitos. Como ya dije, la norma 37301 nos plantea requisitos para establecer, mejorar y mantener un sistema de gestión de compliance de manera amplia, ¿sí? Y cada organización debe determinar el alcance y los riesgos que decide agregar a su sistema de gestión. Ahí, si quisieran ustedes, podrían también comentarme en el chat qué creen ustedes que podrían agregar en ese sistema de gestión de compliance. Podríamos poner, por ejemplo, compliance anticorrupción, como vimos con la 37001. Podríamos ver temas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, ¿no? Como también esta norma nueva
que viene en Colombia, ¿sí? Pero podríamos agregar otras cosas, como pueden ser hasta tal vez menos esperables, como pueden ser requisitos de medio ambiente, requisitos de salud y cuidado de las personas o los trabajadores. Podríamos poner cuestiones de privacidad de datos, cumplimiento de regulaciones en materia impositiva, ¿sí? Entonces, si quisieran agregar ahí ustedes qué es lo que les interesaría colocar dentro del sistema de gestión de compliance, me interesaría leerlo para ver cuál es su opinión al respecto. Como sabemos, también en general las normas ISO son aplicables a cualquier tipo de organización y esto le confiere también aplicabilidad global porque en general nos dice, bueno, debes cumplir con las legislaciones o regulaciones que apliquen en tu jurisdicción, en la jurisdicción donde implementes este sistema, de forma tal de que debe ser la propia organización la que identifique los requisitos regulatorios a los que tenga que hacer frente y de esa manera entonces garantizar su cumplimiento. Algunas ventajas que he identificado, ¿sí? Incluso también en comparación con lo que es un programa de compliance a los ojos de una normativa, como puede ser la CPA o en Argentina la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, ¿sí? O la Ley de Responsabilidades Administrativas en México. Bueno, que plantean también lineamientos para establecer un programa de compliance. Si vemos qué poder tiene o qué nos agrega un sistema de gestión de compliance de manera general, podemos ver que a través de la estandarización de los procesos podemos estandarizar el cumplimiento. Y si podemos estandarizar el cumplimiento, de alguna manera también vamos a mejorarlo, porque si estandarizamos y hacemos todos nuestros procesos, los corremos de la misma forma todas las veces que lo hacemos, entonces podemos ver también a futuro que a través de ajustes podremos ir mejorando nuestro sistema de gestión, ¿sí? Tiene un impacto positivo sobre compliance porque el hecho de poder estandarizar y mejorar el sistema de gestión me va a garantizar o me va a aumentar las probabilidades de que yo cumplo con mis obligaciones de compliance y podré demostrarlo a través de una certificación a terceros, ¿sí? Que quieran vincularse conmigo, por ejemplo, clientes, si yo soy parte de su cadena de suministro. Por supuesto, esta es una norma también basada en riesgos, como veíamos, motivo por el cual me ayuda a reducir los riesgos a los que estoy expuesto, ¿sí? Y también podré analizar luego de las acciones que implemente cuál es el nivel de riesgo residual al que estoy expuesto y consecuentemente entonces podré ir mejorando también mi gestión de riesgos. Podré generar confianza en otras partes interesadas, además de con mis socios de negocios. Podré hacerlo porque voy a mejorar mi imagen y mi reputación y consecuentemente voy a mejorar mi posicionamiento y mi competitividad en el mercado, ¿sí? Esta norma me da herramientas de cómo hacer las cosas. Muchas veces, y eso creo que también es una ventaja frente a legislaciones o lineamientos de programas de compliance o de integridad, porque la ley en general no me dice cómo debo hacer las cosas, me dice lo que debo implementar. Pero esta es una norma que me da herramientas para saber hacer las cosas o para poder hacer las cosas. Es interesante recordar también que la ISO 37301 no solamente nos da requisitos en su cuerpo normativo, sino que también nos agrega un anexo que es casi tan largo o más que la norma en sí, y ahí es donde nos agrega una serie de recomendaciones que son muy interesantes a seguir para comprender más fácilmente los requisitos de la norma, ¿sí? Bueno, ya hablamos de cómo es el procedimiento global de la emisión de una norma ISO, lo que le da un carácter mucho más democrático, mucho más inclusivo en comparación con un estándar o no un estándar, sino una regulación, una ley de un determinado país. Y bueno, también vimos los diferentes actores y ese enfoque multiactoral que hay a la hora de emitir un certificado y quién lo avala, ¿no? Entonces eso también tiene un poder que una ley no tiene, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto, nos metemos entonces a evaluar los aspectos principales de la norma. Vemos que ni bien comienza la norma, aquel que la haya adquirido o el que lo esté por hacer, se encontrará con este gráfico. Arriba vemos cuáles son los objetivos que tiene la norma como directriz, si se quiere, o cuáles van a ser los objetivos a los que va a apuntar o a los que va a seguir. Tendremos algunos principios
que debemos respetar y que también se van a ver reflejados a lo largo de los diferentes requisitos. Y por debajo, dando soporte a esta rueda de mejora continua, que se conoce como ciclo de Deming también, que es planear, hacer, verificar y actuar, vemos que está la organización y su contexto, y cuando hablamos de contexto, tendremos que tener en cuenta todos estos aspectos que la norma nos menciona o considera, ¿sí? Después encontraremos cada uno de sus requisitos en las diferentes etapas del ciclo de Deming, pero sin ánimo de aburrirlos ahora, lo vamos a ir viendo a cada una de estas etapas más adelante cuando veamos los capítulos, ¿sí? Entonces nos metemos ahora sí en el capítulo 4. ¿Por qué salté el 1, 2 y 3? Porque como ya les dije, no plantean requisitos esos 3 capítulos. Vemos entonces que iniciamos en el capítulo 4, donde nos pide que analicemos nuestro contexto, a nuestras partes interesadas, y también definamos el alcance de nuestro sistema de gestión, teniendo en cuenta, por supuesto, los riesgos. Aquí es donde vamos a tener que tener en cuenta cuáles son las obligaciones de compliance a las que queremos adherir o que tenemos que cumplir de manera obligatoria, ¿sí? Y entonces ahí nos vamos a meter a hacer un análisis para poder establecer el alcance de nuestro sistema de gestión. Una vez realizado ese análisis y habiendo implementado los requisitos del capítulo 4, vamos a tener en cuenta lo que es el liderazgo y el compromiso, sobre todo de la alta dirección, pero también de todos los niveles de la organización. Entonces, ahí vemos que la norma dedica más del 25% de sus apartados a este capítulo, ¿sí? Eso no es muy común de ver en otras normas ISO. Aquí vemos que de las 15 páginas que tiene la norma, unas 4 páginas están dedicadas a temas de cultura, a temas de gobernanza, a la política del sistema de gestión del sistema de gestión de compliance, perdón, y al establecimiento de roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización. Entonces, si no tenemos un buen liderazgo y un buen compromiso de la alta dirección principalmente, y del órgano de gobierno, incluso más arriba que la alta dirección, pero también de otros actores dentro de este sistema de gestión, no tendremos un buen sistema de gestión de compliance porque no va a haber compromiso y consecuentemente las obligaciones de compliance no se van a estar cumpliendo, ¿sí? Pasamos entonces al capítulo 6, donde nos habla de planificación. Aquí vamos a tener que disparar acciones o planificar acciones sobre los riesgos que hemos evaluado en el capítulo 4, y también vamos a tener que plantear los objetivos de nuestro sistema de gestión de compliance, que puede ser, por ejemplo, hacer debida diligencia a toda mi cadena de suministro, como ejemplo solamente, ¿sí? O capacitar a mi personal y a los terceros que trabajan para mí, como subcontratistas, etcétera, de forma tal de que sean conscientes de cuáles son los riesgos que tenemos en materia de cumplimiento o cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir, ¿sí? Pasamos al capítulo 7. Aquí la norma nos habla de apoyo, es decir, cuáles son los diferentes recursos que tengo que tener en cuenta para operar un sistema de gestión de compliance con todo lo necesario en pos de cumplir con los requisitos normativos y con mis obligaciones de compliance. Entonces vemos que también nos invita a hacer debida diligencia en procesos de contratación de propio personal y también de promociones internas, es decir, que si hay gente que no estaba expuesta a riesgos y habiéndola promovido a otro cargo lo va a estar, tendré que también correr un proceso de debida diligencia. Bueno, me habla de entrenamiento y concientización, tengo que incluir a los terceros, ahí como mencionaba recién en un ejemplo cuando hablábamos de objetivos. Y también nos habla de la estructura documental que tiene que tener la organización para operar de manera adecuada el sistema de gestión de compliance y también aspectos de comunicación. En el capítulo 8 de operación nos va a invitar a implementar procedimientos y controles para estar seguros de que atacamos de alguna manera los riesgos, implementamos acciones de manera adecuada y también garantizamos cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, tendremos que tener posibilidad de abrir canales a través de los cuales, canales de comunicación, a través de los cuales diferentes personas o partes interesadas puedan plantear sus inquietudes, y también tendré que garantizar que posterior a eso
hay un proceso de investigación en caso de que las inquietudes revistan el carácter, por ejemplo, de denuncia respecto a un incumplimiento determinado. ¿Sí? En el capítulo 9 vemos que nos invita a hacer la evaluación del desempeño, es decir, que en esta etapa de verificación del ciclo de Deming tendremos que tener en cuenta los diferentes procesos de la organización, cómo medir su desempeño, ¿sí? Tendremos que establecer indicadores, tendremos que tener evidencias del desempeño de esos procesos a través de los indicadores, y también, así como la ISO 9001 nos invita a medir la percepción del nivel de satisfacción de nuestros clientes, acá nos invita a contactar a diferentes partes interesadas, a ver en qué grado estas partes interesadas consideran que nosotros hemos cumplido con las obligaciones que nos toca cumplir, y ellos se sienten de alguna manera conformes con el desempeño de nuestro sistema, ¿sí? Tendremos también necesidad de establecer sistemas de reporte y dejar registros, sobre todo por el carácter probatorio que tienen estos registros. Por eso hace tanto foco en este punto la norma, porque ante una eventual denuncia, por ejemplo, pudiendo analizar hacia atrás los registros de los diferentes controles, auditorías, revisiones que se hacen o evaluaciones de desempeño que se hacen sobre los procesos, podremos determinar a ver en qué medida ese proceso era robusto y fue con intención que una persona decidió saltar alguno de esos controles, ¿no? Y ahí tendremos que evaluar por qué pudo saltar esos controles y no, eso no disparó una alarma o la atención, por ejemplo, del departamento de compliance, ¿sí? Por último, tendré que hacer una auditoría interna y una revisión por la dirección. Van en ese orden porque uno de los datos de entrada que necesitamos en la revisión por la dirección es justamente el resultado de las auditorías, entonces tendré que hacerlo en ese orden, pero ahí también se demuestra el compromiso de la dirección a través de las preguntas que hace y la información que solicita revisar. Entonces es un proceso muy importante dentro de lo que es la evaluación del desempeño y la verificación de cumplimiento de nuestro sistema de gestión, y ténganlo en cuenta de involucrar de manera adecuada a la alta dirección para que esto funcione de manera correcta. Ya en el último capítulo, en el 10, nos habla de mejora continua, entonces estamos actuando para poder mejorar nuestra planificación y enriquecer de manera proactiva nuestro desempeño a través del registro de no conformidades y de acciones correctivas, ¿sí? Por último, encontramos también el anexo, como ya les mencioné, que agrega recomendaciones para cada uno de los requisitos de los capítulos de la norma. Se debe entender que no es obligatorio el cumplimiento de todo lo que diga el anexo, pero sí es muy útil, entonces ténganlo en cuenta, y si hay algún aspecto que les parece útil implementar, pues implementenlo. Tengan en cuenta que por no ser mandatorio en una auditoría no es exigible su implementación, pero si ustedes dicen, este punto entonces yo lo quiero tomar como válido y lo quiero poner dentro de mi sistema de gestión, entonces en ese momento se va a convertir en obligatorio, porque ustedes mismos como organización lo deciden. Entonces, si lo escriben en un procedimiento propio, por ejemplo, tiene que haber un doble control para la emisión de un pago, ¿sí? Eso es una recomendación que podemos encontrar en el anexo, pero no está en el cuerpo normativo. Ahora, si ustedes dicen que eso es un control que quieren colocar en sus procedimientos de pago a proveedores, bueno, entonces a partir de ahí se transforma también en una obligación y tendrán que cumplirlo ustedes mismos, ¿sí? Terminando entonces, y como conclusión, vemos que la 19600 es obsoleta. Si había alguien que trabajaba con esa norma, tendrá que migrar a la 37301, porque es la nueva norma vigente de compliance. La 37001 de sistema de gestión de soborno o cualquier otra norma que plantee aspectos de compliance también va a seguir estando vigente en la medida en que ISO así lo decidan, y son muy buenos complementos para que alimenten o nutran este sistema de gestión de compliance que habla de cumplimiento de manera amplia, ¿sí? Vemos que, o al menos esto es una opinión personal, que ISO 37301 va a ser el estándar de compliance del futuro, es decir, que
va a darnos el marco para establecer un sistema de gestión de cumplimiento de manera amplia, y ahí dentro voy a poder colocar, en base a lo que decida como organización, cada uno de los aspectos de cumplimiento que yo desee implementar en el alcance de mi sistema de gestión. Y si bien es certificable esta norma, todavía no es posible que se certifique porque hay otra norma ISO que se está esperando, que no es para el ámbito de las organizaciones que decidan certificar 37301, pero sí para nosotros los entes de certificación, como STIRNORD, porque esa norma ISO, que es la 17021, plantea requisitos adicionales para competencia de auditores. Entonces, estamos esperando que salga esa norma, que me contestaron esta mañana de ISO, que va a salir a final de año. Entonces, con esa norma en mano vamos a poder establecer el procedimiento de calificación de auditores propios, y así vamos a poder salir al mercado a hacer las primeras auditorías y, consecuentemente, podremos emitir los primeros certificados. De aquí al final del año, en lo que sale esa norma, y luego, supongamos, unos 6 meses más en lo que un ente de certificación como STIRNORD puede conseguir la acreditación, podemos esperar que en unos 12 meses más estaremos viendo los primeros certificados acreditados, vale la aclaración, certificados acreditados, es decir, validados por un ente de acreditación en el mercado, ¿sí? De aquí a un año. Entonces, con eso termino mi presentación. Y aquí vemos mis datos de contacto, si les interesa contactarme o si tienen alguna duda. También me pueden seguir en LinkedIn, mi perfil es como mi nombre, Amadeo Verdú, y de esa forma podrán también enterarse de novedades que voy publicando de esta norma ISO de Sistema de Gestión de Compliance u otras como la 37001 de Sistema de Gestión Anti-Soborno. Bueno, dejo de Muchas compartir. gracias, Amadeo. Muchas gracias. No, gracias a ti. A continuación, entonces, vamos a iniciar con la charla de SagriLab. Clara, puedes ir preparando tu presentación. Mientras tanto, yo les presento a Clara. Clara es administradora de empresas del CESA, con maestría en gestión global de riesgos financieros de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. Clara cuenta con experiencia de 12 años en el sector financiero, como profesional en riesgos financieros, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, y consultor en Banco Popular, Banco Mujer, Seguros Confianza de Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia, Bolsa Nacional Agropecuaria y Superintendencia de Economía Solidaria, entre otras. Además, Clara se desempeña actualmente como consultora, como tutora, como maestra en universidades como los Andes. Entonces, como se dan cuenta, pues Clara cuenta con toda la experiencia en tema de riesgos y nos va a contar el día de hoy acerca de esta nueva circular normativa de la Superintendencia de Sociedades. Bienvenida, Clara. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, puedes iniciar. ¿Sí me están escuchando bien, verdad? Perfecto, te estamos escuchando y te estamos viendo. Muy bien. Vale, pues buenos días a todos. Es un placer estar en este webinar. Sí, la idea es básicamente darles a conocer en 30 minutos lo que es la contextualización y los lineamientos del marco normativo de SagriLab emitido por la Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio mirando cuáles son como los conceptos de elementos más importantes dentro del marco normativo, qué obligaciones tenemos, ¿sí? Y qué sanciones podríamos tener en caso de incumplimiento. Entonces empecemos por decir que el SagriLab es un sistema de administración de riesgos, ¿sí? Que lo que busca, como todo sistema de gestión, es que se cuente con unas políticas, unas metodologías, unos procedimientos que vayan alineados a poder prevenir, detectar e investigar eventos de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Esta normativa de SagriLab, y es importante tenerlo presente, ha tenido una evolución en el tiempo, ¿sí? Indudablemente, alrededor del año 2015-2016, aparece dentro de la circular básica jurídica lo que se conoció como el SARLAFT, ¿sí? El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,
que inicialmente iba direccionado hacia empresas con niveles de activos excesivamente altos, ¿sí? Pero que igual planteaba que quizás en el tiempo se iba a ampliar la cobertura de esa aplicación y más por el compromiso que Colombia tiene frente a la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, compromisos que vienen adquiridos desde el Gafilat, ¿sí? Es así como nos ubicamos hoy, digamos, en la normativa de Sagrilab, ¿sí? Donde claramente ya el número de entidades que les aplica es un poco mayor. ¿Qué tenemos de empresas obligadas dentro del marco normativo? Uno, aquellas que tienen ingresos totales o activos por encima de 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a corte del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, ¿sí? También tenemos la entrada de sectores que por su actividad económica fueron considerados como parte del marco normativo, como son los agentes inmobiliarios, la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, entra servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras civiles de ingeniería, servicio de activos virtuales y supervisión o régimen especial. ¿Sí? Las que son de régimen especial, muchas corresponden a actividades financieras que son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, como claramente las entidades de libranza, ¿sí? O los operadores de crédito o las entidades de factoring, siempre y cuando sean vigiladas por esta entidad. Y eso es súper importante, ¿a qué iba este marco normativo para estas entidades? Entonces, como yo bien mencionaba, iba direccionado a que las empresas montaran un sistema de prevención de lavado y financiación del terrorismo. Y ahí es súper importante entender un poco el contexto de los conceptos que da el marco normativo y el cómo nos aplica a nosotros. Primero corresponde al concepto de lavado de dinero. Claramente el lavado de activos o lavado de dinero lo vamos a definir como la entrada de dinero, ¿sí? De terceros hacia nuestra empresa o la entrada de bienes hacia nuestra empresa proveniente de actividades ilícitas, que hoy el Código Penal define como delitos nexos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Dentro de estos delitos nexos encontramos diferentes tipos. Algunos guardan relación con delitos contra la administración pública, ¿sí? Específicamente los asociados con corrupción en términos de contratación. Dos, los delitos que guardan relación con el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, ¿sí? El tráfico de drogas y demás, todo lo que es tráfico de drogas y estupefacientes, secuestro, extorsión, ¿sí? Claramente es parte de los delitos nexos de lavado. También juegan algunos como el caso del contrabando o la evasión fiscal. Claramente todos estos delitos están definidos en el Código Penal, ¿sí? Bueno. Entonces, y aquí es importante tener presente, y sobre todo los que están acá, que cuando vayan a identificar el riesgo de lavado de activos, seamos conscientes de que es un riesgo a que todas las organizaciones están expuestas. Y es por la sencilla razón de que todos recibimos dinero de nuestros clientes. Todos podemos recibir dinero, aportes de los accionistas. Podemos recibir dinero de inversionistas. Podemos recibir bienes de proveedores. Y eso nos hace entender que sí podemos estar expuestos a este tipo de evento, aunque no necesariamente inicialmente lo hayamos detectado. Bueno, luego pasamos al segundo concepto y es la financiación del terrorismo. La financiación del terrorismo es la salida, mientras que el lavado es la entrada de dinero y bienes de terceros hacia nuestra entidad. El lavado es la salida de dinero que puede ser lícito desde nuestras organizaciones, ¿sí? O la salida de bienes a terceros, pero donde esos terceros se constituyen en organismos criminales, ¿sí? Entonces, bien importante para tenerlo presente. Entonces, con base en este riesgo, pues nacen, y eso lo vemos en el marco normativo, tres componentes que son los que forman el sistema de administración de riesgos. Uno son las etapas que definen el qué hacer, dos, los elementos, cómo lo voy a hacer, y tres, los responsables. Cuando hablamos de las etapas, hablamos de que todas las empresas a las que le rige Sagrilab deben construir una matriz de riesgos
que les permita o que evidencie, ¿sí?, que claramente han identificado todos los posibles eventos de riesgo de lavado de activos, de financiación del terrorismo, de financiación de producción de armas de destrucción masiva, ¿sí? Y con la identificación de esos eventos potenciales o inherentes a que está expuesta la organización, se espera tener establecidas las causas que correspondan. Segundo, una medición del riesgo. ¿Qué implica una medición o valoración del riesgo? Implica que no solo voy a mirar a qué riesgos estoy expuesta, sino también debo medir las consecuencias si esos riesgos se materializaran. Es por eso que en la medición hoy hablamos de dos conceptos: el impacto y la probabilidad de ocurrencia del evento. Y en el caso del impacto hay que tener presente que en el tema de lavado de financiación puede ser impacto tanto financiero como impacto reputacional o de imagen corporativa. Y es algo que debe estar valorado dentro de la medición. 3. Sobre esos riesgos que yo ya identifiqué, ya definí causas, ya los valoré, ahora tengo que entrar a definir unos controles, unas actividades de control. Y las actividades de control que se definan son claramente las que se van a implementar y las que se van a monitorear continuamente en términos de aplicación y efectividad. Y todo ello, repito, evidenciado en lo que llamamos el levantamiento de la matriz de riesgos de Sagrilat. Luego viene nuestro segundo componente, que son los elementos. Ahí entra el rol de lo que es las juntas directivas o los órganos de administración permanente, en el cual ellos deben definir unas políticas frente al Sagrilat, el alcance que se le quiere dar al sistema, ¿sí?, las funciones, roles y responsabilidades de las diferentes instancias, ¿sí?, la política frente a lo que es la tolerancia o no a ese riesgo, ¿sí? Parte de esas políticas, es importante entenderlo, no solo va a estar en el manual de Sagrilat, sino también en el Código de Buen Gobierno y también en el Código de Ética y Conducta, ¿sí? Claramente en el manual de Sagrilat encontramos la política general, ¿sí?, que da la Junta Directiva del órgano de administración frente a este sistema de administración de riesgos, pero con ello se soporta un código de buen gobierno donde se hace claridad de lo que uno llama el apetito al riesgo. Ustedes van a ver que en varios códigos de gobierno de empresas se hace claridad la cero tolerancia a ese riesgo, con lo que implica el compromiso de adoptar, ¿sí?, una estructura organizacional, una infraestructura y una tecnología suficiente para poder prevenir que esos riesgos se materialicen dentro de las entidades. Y viene un código de ética y conducta, donde claramente le debe definir a los colaboradores qué se espera de sus acciones a adoptar ante eventos en los cuales ellos se sientan expuestos, ¿sí? Especialmente porque hay colaboradores que tienen relación con clientes, colaboradores que tienen relación con proveedores, ¿sí? Entonces ahí hay un manejo especial que claramente debe quedar establecido en el Código de Ética y Conducta, y esto sustenta parte del Sagrilat. Segundo, debe haber unas metodologías. Tercero, unos procedimientos muy claros que sustenten el sistema. Unas estrategias de capacitación, ¿sí?, e información hacia los grupos de interés. Y tenemos por último un tercer componente, que es quiénes son los responsables. En quiénes son los responsables, claramente por el marco normativo ya está definido las funciones que tiene este órgano de administración, sea junta directiva, consejo de administración, el órgano que corresponda. En algunas empresas puede ser la misma asamblea. 2, las funciones de representante legal, de una figura que es muy importante también, que es el responsable del Sagrilat u oficial de cumplimiento, que pertenece a lo que llamamos una segunda línea de defensa, ¿sí? Y que claramente es ese tercero el que apoya a esa junta directiva, a esa alta dirección y en general a la organización frente a lo que es la implementación del Sagrilat, ¿sí? Esta figura del oficial de cumplimiento es excesivamente importante porque es esa persona profesional técnica que conoce muy bien de sistemas de administración de riesgos y que va a poder apoyar a la entidad sobre cómo implementar toda esta gestión del riesgo de lavado y financiación. Y por último, hay unas funciones y responsabilidades de los órganos de control que entenderemos, dependiendo del tipo de organización, podría ser una auditoría interna o podría ser una auditoría externa, que en Colombia llamamos revisoría fiscal.
¿sí? Bueno. Ya entrando en materia en lo que son la identificación, valoración y definición de controles de los riesgos. Sí, como yo mencionaba, el primer paso y quizás el más importante es la identificación del riesgo. ¿Sí? Es cuando uno entra como organización y crea conciencia de que este riesgo de lavado o financiación que puede ser lavado o financiación del terrorismo según se esté expuesto, es claramente sí es un riesgo que todas las organizaciones tenemos, ¿sí? Y que eso nos implica entender muy bien lo que se conoce como los factores del riesgo de lavado. Los factores del riesgo de lavado o financiación son las fuentes, son los generadores de este tipo de eventos. Claramente ahí nuestro marco normativo nos define, ¿sí? Y es muy alineado a estándares internacionales, que tenemos 4 factores o generadores de este tipo de eventos. Uno son los clientes y contrapartes, porque de ellos percibimos recursos, de ellos percibimos bienes y servicios, ¿sí? 2, productos, dado que negociamos productos con ellos. 3, jurisdicciones, donde se guarda mucha relación a en dónde se realizan estas actividades. Y no solo por parte de la organización, sino dónde realizan actividades nuestros clientes y contrapartes, tratando de identificar si ello conlleva o no algunos países que hoy se consideren de alto riesgo o catalogados como no cooperantes en delitos nexos de lavados por el GAFI, ¿sí? Es muy importante. Y por último, los canales de distribución. Pero de esos factores, digamos, el primero que nace en la identificación del riesgo es claramente el identificar quiénes son nuestros clientes. Y ahí tendremos que entender que esos clientes son de los que percibimos recursos y son de los que tenemos que hacer un conocimiento de ellos, tratando de asegurar que el origen de los recursos con los que me pagan a mí un producto o un servicio proviene de una actividad lícita. Y eso guarda relación con conocer la actividad principal y actividades secundarias que tienen estos clientes. 2, conocimiento de los accionistas. Claramente las empresas reciben capital, reciben patrimonio, ¿sí? Y hay que tener claro el origen de los recursos con los cuales se está recibiendo un patrimonio a nivel organizacional. Y 3, un conocimiento de proveedores, entendiendo que sobre ellos recibimos bienes o servicios, pero estamos hablando de un vínculo jurídico, de una relación contractual con un tercero, que claramente podría o no mezclar actividades lícitas con ilícitas y ante alguna eventualidad contaminarme o contagiarme dentro de una cadena de investigación de delitos, sin que necesariamente la organización realmente haya estado involucrada, ¿sí? Sin embargo, se puede ver inmersa en una investigación en caso de que algún tipo de proveedor resulte investigado. Entonces, por ello, el marco normativo hace mucho énfasis en 2 etapas que son excesivamente importantes en el conocimiento de clientes y contrapartes. Una es en el proceso de vinculación y 2, el monitoreo que debo hacer de ese cliente y contraparte durante el tiempo que permanezca la relación contractual, ¿sí? Porque indudablemente uno puede entender que quizás hoy una persona natural o jurídica esté en buenos pasos, pero el día de mañana puede torcerse y es algo que tocaría detectar a tiempo. Por eso sí es importante tener presente que son 2 momentos en el tiempo. Uno es la vinculación y otro claramente es el monitoreo del perfil de riesgo de nuestros clientes y de nuestras contrapartes. ¿Qué es importante en la vinculación? ¿Sí? En la vinculación es súper importante decir 3 fases que son claves. La primera es la solicitud de información que se hace a través del formulario de vinculación del cliente, donde yo debo buscar que esa información que solicite en ese formulario cubra todo lo que yo requiero para poder hacer como un primer perfilamiento del cliente, con mucho énfasis en conocer cuál es la actividad principal, cuál es la actividad secundaria, si realiza operaciones en moneda extranjera, en qué jurisdicciones está ubicada su actividad, entendiendo que podría no estar solo en nuestro país, sino en otros países, ¿sí? Entender muy bien si tiene algún vínculo con otras empresas. Entonces, todo esto tiene que estar claramente definido en el formato de vinculación del cliente.
Segundo, ya digamos teniendo el formulario y habiendo capacitado al área comercial o al área que tiene relación directa con el cliente frente a cómo explicarle al cliente el diligenciar el formato, viene una segunda fase y es la verificación de los datos. Hay empresas que quizás quedan tranquilas con simplemente solicitar la información, pero la debida diligencia nos obliga a que debemos verificar parte de esa información. Y para eso hay que establecer un procedimiento. Y tres, una consulta en listas. ¿Sí? En este caso hay unas listas que son listas vinculantes u obligatorias para Colombia, ¿sí? De consulta, y unas listas que son restringidas, que no son obligatorias, pero que varias organizaciones han adaptado como una buena práctica, porque al final lo que se busca, independiente de que las listas sean o no obligatorias, es poder identificar, ¿sí? Aquellos clientes que en un momento dado quieran utilizar a la empresa para un tema de lavado. ¿Sí? Al final lo que se busca es blindar que la entidad bajo ninguna circunstancia vaya a ser utilizada para eventos de lavado de activos o de financiación del terrorismo o de financiación de producción de armas de destrucción masiva. En esa financiación de armas de producción masiva, muchas veces algunos se preguntan, pero ¿por qué Colombia lo adopta si nosotros no producimos armas nucleares? ¿Sí? Sin embargo, y ahí tienen que tener presente, puede que Colombia no produzca armas nucleares, pero el problema es que tenemos materias primas e insumos que podrían ser utilizados en otros países para la producción de este tipo de armas, ¿sí? Por eso es que Colombia sí se comprometió, y es una de las recomendaciones del GAFI, lo adoptaron, a que sí tenemos que tener conocimiento de aquellas empresas cuyos productos guarden relación con este tipo de insumos para este tipo de producción de armas. Muy bien. Entonces acá, como les mencionaba bien en la presentación, es súper importante en el conocimiento del cliente hacer mucho énfasis en conocer qué es lo que hace el cliente, porque de eso es que se explica el origen de los recursos, ¿sí? Entonces, de ahí que claramente debo identificar no solo la actividad principal, sino las actividades secundarias. Muchas empresas en Colombia tienen actividades secundarias, ¿sí? Y uno, de hecho, lo puede ver en el RUT o en el certificado de Cámara de Comercio, y hay que entender ambas actividades, porque de ahí viene el origen de los recursos. También hay que entender, y es un concepto que a veces no es tan fácil para algunos, especialmente cuando el tema es nuevo, y es el concepto del beneficiario final. Este beneficiario final hace referencia a cuando yo tengo un cliente persona natural, ¿sí? Y esa persona natural a la vez, o tengo una empresa jurídica accionista de otra empresa, pero está más enfocada a persona natural, que tiene una participación en alguna empresa mayor al 5%, o que ejerce algún tipo de cargo administrativo dentro de una empresa e influye en sus decisiones, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, también el marco normativo pues hace referencia al conocimiento de ese beneficiario, y es por una sencilla razón, porque de ahí también se perciben recursos. También es importante dentro del conocimiento del cliente poder entrar a identificar cuáles se catalogan como PEPs. ¿Qué es un PEP? Persona expuesta políticamente. Son personas que hoy ejercen o han ejercido en algún momento cargos públicos que implican la administración de recursos públicos. No es que todos los funcionarios públicos sean PEP, no. PEP son básicamente los que administran recursos públicos, gobernadores, alcaldes, tesoreros y demás. De hecho, hay un decreto, ¿sí?, de la Presidencia de la República que define claramente quiénes son PEPs. También algunos, por buena práctica, entran a mirar si hay familiares de PEPs dentro de los clientes, o si hoy no es PEP, pero en algún momento lo fue. Y parte del referente, algunos lo toman como últimos 2 años. Luego de esta vinculación ya viene lo que es el monitoreo del perfil de riesgo. En ese monitoreo del perfil de riesgo, y es porque el riesgo, repito, no es constante en el tiempo, hoy una persona está bien, mañana se torció, pues implica que nosotros tenemos que definitivamente entrar a actualizar el perfil de riesgo de la persona, ¿sí? Y claramente parte de ello implica la actualización de la información, ¿sí?
Parte de ello implica que dentro de la actualización de la información podamos actualizar alguna información relacionada con cifras de estados financieros o con cambios en su actividad económica, que nos permitan de alguna forma no solo reperfilar al cliente, sino también ante ciertas alertas darnos cuenta si el perfil del cliente cambió, ¿sí? Y eso es algo excesivamente importante, ¿sí? Bueno, también parte del monitoreo juega con el concepto del monitoreo de tipo transaccional. Entonces, por un lado, yo estoy analizando el perfil del cliente. En cuanto a si yo actualizo la información, miro si cambió la actividad económica, si hay actividades secundarias, cambios muy significativos en las cifras de los estados financieros y demás, podrían generar algún tipo de alerta en caso, pues, de que se tuviera, ¿sí? Pero adicional a ello se debe adicionar o incorporar lo que se conoce el monitoreo transaccional, que son las operaciones que yo realizo con el cliente, ¿sí? Entonces, si dentro de esas operaciones ya veo algún tipo de patrón de comportamiento que se salga de lo normal frente a otros clientes con características similares, pues esto claramente me prende unas alertas que podrían implicar una operación inusual que yo debo entrar a mirar a mayor profundidad para evaluar si es o no justificada y si implica o no una operación catalogada como sospechosa, ¿sí? Entonces, ese monitoreo transaccional es excesivamente importante. Y sobre eso hay que hacer énfasis en que no solo digamos el marco normativo de SagriLab, sino en general las buenas prácticas y quizás los marcos normativos de otros sectores guardan cierta alerta a las operaciones en efectivo, ¿sí? Con muchísimo cuidado, ¿sí? No implica que las operaciones que se realicen con el sector financiero no tengan un riesgo. Igual hay que monitorearlas y si se salen de algún tipo de patrón, pues eso genera una alerta. Pero digamos que en general hay mucho énfasis a este tema de operaciones en efectivo. Bueno, también tenemos, y es parte, digamos, del tema de SagriLab, no solo el identificar y monitorear el riesgo del cliente, sino también de las contrapartes. Esto implica hacer un conocimiento de los accionistas, un conocimiento del proveedor, un conocimiento de los empleados, ¿sí? Y este conocimiento de los colaboradores o empleados también es excesivamente importante dentro de SagriLab, ¿sí? Y también tener presente que el conocimiento de cada uno de estos clientes y contrapartes no lo hace el oficial de cumplimiento, sino lo hace el área que tiene relación directa con ellos. Es decir, que si bien el oficial de cumplimiento va a unas políticas, unos lineamientos, unos procedimientos que previamente aprobó la Junta, realmente el que los tendrá que aplicar es, repito, el que tiene ese relacionamiento directo con el cliente, proveedor, empleado y accionista. Con todo ello, y con esto cierro, digamos, la primera parte, y es que al final todo lo que acabo de explicar no es más que un sistema de administración de riesgos como lo es los demás riesgos, ¿sí? De tipo financiero, como son los riesgos que en su momento comentaba nuestro anterior conferencista, que son los de soborno, riesgos de corrupción, riesgos asociados al sistema de gestión de seguridad de la información. Todos estos riesgos al final van detrás de un sistema que se basa en una identificación de eventos de riesgo y causas, que se basa en definir unos controles y valorar que esos controles se estén aplicando y que sean efectivos. Y que eso es lo que lleva, digamos, a que podamos estar tranquilos en una organización de que la gestión se está llevando de forma adecuada, ¿sí? Desde ahí tenemos como el paso a paso, uno establece el contexto, qué hace la organización, cuáles son sus actividades, sus productos, sus jurisdicciones, quiénes son sus clientes, proveedores, contrapartes. Se identifican y valoran los riesgos, se definen controles y se hace un monitoreo permanente, preferiblemente de este sistema. Bueno, muy bien. Ya con base en esto llegamos a la parte final, y es que todo esto que acabo de explicar, que sí en cierta forma suena un poco extenso desde el punto de vista de su implementación, pues conlleva lo que bajo nuestra experiencia ha sido la implementación de este tipo de sistemas. Y es que tenemos básicamente dos fases. Una fase que es la fase donde se define el sistema como tal, el qué va a hacer y el cómo lo va a hacer la organización, ¿sí? Entonces, claro, nuestra primera parte es definir políticas, definir estructura organizacional,
definir la metodología para el levantamiento de la matriz de riesgos, donde claramente están identificados y valorados los riesgos y los controles, ¿sí? Una clara definición de los procedimientos frente a cómo voy a hacer el conocimiento de los clientes, proveedores, funcionarios, ¿sí? Y todo ello va en la fase inicial, es como la estructuración del sistema en tema de políticas, estructura organizacional, metodologías y procedimientos. Y tenemos una fase 2 y es cuando yo ya definí el sistema, ahora la tengo que implementar, ya es como el día a día, ¿sí? En ese día a día, indudablemente, tenemos el programa de capacitación, ¿sí? Que es súper importante, puede que el marco normativo hable de un anual, sin embargo, si queremos generar una cultura de riesgos a nivel organizacional, es posible que esa periodicidad pueda ser un poco menor, ¿sí? Una certificación de cumplimiento que indudablemente el oficial de cumplimiento debe emitir a las supersociedades en el formato y la periodicidad que ellos en su momento definan, ¿sí? Un monitoreo constante de los controles, ¿sí? Un monitoreo constante de la exposición al riesgo. Hay que ser consciente que las empresas son dinámicas, pueden generar nuevos productos, nuevos servicios, pueden entrar a nuevas jurisdicciones, pueden cambiar procesos, de pronto entrar a nuevos segmentos de clientes con perfiles que podrían ser diferentes a los que actualmente tenemos, ¿sí? Y todo eso nos lleva a replantear la exposición al riesgo y quizás que de ser necesario replanteemos o actualicemos políticas, metodologías y procedimientos. Claramente, también dentro del funcionamiento del sistema está lo que es el monitoreo de las alertas, ¿sí? Las alertas financieras, transaccionales, que se tienen para clientes y contrapartes, con lo cual yo busco detectar operaciones inusuales y de acuerdo al análisis que el oficial de cumplimiento realice de estas operaciones, entrar a determinar si son o no operaciones sospechosas con todo lo que el procedimiento conlleva, ¿sí? Más un sistema de reportes gerenciales hacia la junta directiva y alta dirección que permita que ese órgano de administración siempre tenga claridad frente a no solo cómo funciona el sistema, sino frente a que los controles que se tienen dan o no dan seguridad razonable frente al riesgo que se está expuesto. Entonces, digamos que esas son como las dos fases. De acuerdo a nuestra experiencia, la fase inicial tomaría alrededor de unos 6 meses y la de funcionamiento, pues sí, ya es constante. ¿Sí? Bueno. También es importante decir que para que estos sistemas se lleven de forma adecuada, pues hay que contar con un buen oficial de cumplimiento, una persona que sea técnica, una persona que conozca muy bien cómo funciona un sistema de administración de riesgos, que tenga la capacidad de apoyar a la junta directiva o al órgano de administración permanente que corresponda, ¿sí? Apoyarlo frente a cómo definir unas políticas, unas metodologías y procedimientos adecuados para un buen SAGRI-LAFT, ¿sí? Entonces, eso es bien, bien importante. Sobre ello, ¿qué hay que mencionar? Hay unos requisitos en el marco normativo que definen qué debe cumplir este oficial de cumplimiento en términos de conocimiento, ¿sí? Y claramente ahí se habla pues de la posibilidad, ¿sí? De que ese oficial de cumplimiento sea contratado directamente por la organización o se puede tercerizar, ¿sí? A través de un externo. Entonces, digamos que existe como esas dos posibilidades, una contratación directa o una tercerización. Frente a la tercerización del oficial de cumplimiento, tiene ventajas muy grandes, ¿sí? Sobre todo en términos de costos para las organizaciones, ¿sí? Y es que al tercerizar el oficial de cumplimiento, pues ya no se está transando con una persona natural en un contrato laboral, sino se habla de una empresa que tiene una alta experiencia y un respaldo, ¿sí? Un equipo profesional altamente técnico, no es necesario asumir costos laborales o prestaciones como empresa, ¿sí? Y se pueden adquirir, de hecho, servicios adicionales, ¿sí? Que puedan dar este tipo de empresas, ¿sí? Y esto lo menciono básicamente porque en el caso de DIPREM, ¿sí? Que es pues la organizadora de este evento, claramente este servicio para las personas que estén interesadas se les puede ofrecer y es la tercerización del oficial de cumplimiento,
¿sí? A un beneficio-costo bastante favorable frente a una contratación directa de un funcionario. Bueno, por último cierro, ¿sí? Recordando un poco lo que son las sanciones en cuanto al incumplimiento de SAGRILAF. Claramente hay sanciones de tipo administrativo, ¿sí? Que pueden ir perfectamente aplicadas al administrador o a los administradores o a los representantes o de hecho a los mismos órganos de administración, ¿sí? Y dos, que independiente de las sanciones administrativas que se den por incumplimiento de este marco normativo, hay unas sanciones que guardan relación con tipo penal, y es que si no adoptamos un SAGRILAF, digamos, y no solo más allá de que el marco normativo lo exija, ¿sí? Si no prevenimos que este tipo de riesgos se generen en nuestras empresas y Dios no quiera, la empresa llega a ser utilizada por un cliente o por un proveedor para lavar dinero y esto implica aperturar una investigación donde claramente se mira pues todo lo que es la cadena de las operaciones que se han realizado, ¿sí? Podría llevar en investigaciones de la Fiscalía no solo, digamos, a un tema de levantamiento de cargos en términos de ese cliente o de ese proveedor que genera actividades ilícitas, sino que también puede, de hecho, contaminar o contagiar a la empresa, ¿sí? Entonces puede haber sanciones penales que se generen de investigaciones realizadas a operaciones materializadas que hayan sido detectadas por la Fiscalía y que de alguna forma guarden relación con la empresa. Y ahí en ese tipo de investigaciones lo que la empresa tiene que demostrar es que sí hizo una debida diligencia para prevenir o detectar y reportar estos eventos. Pero si este tipo de situaciones no se da, es grave, porque eso podría generarle sanciones a la empresa. Bueno, esto es básicamente, digamos, en estos 30 minutos que les queríamos contar. Entonces le doy la palabra a Paola porque entramos a lo que es el espacio para las preguntas de ambas charlas. Muchas gracias. Gracias, Clara. Bueno, sí, vamos a mirar las preguntas. La primera pregunta para ti, Clara, es, ¿esta normativa para la implementación de SAGRILAF o el inicio tiene un plazo del 30 de agosto? Pero por favor, cuéntanos un poquito el 30 de agosto, ¿qué es lo que tienen que presentar las empresas ante la Superintendencia de Sociedades? O sea, ¿qué deben ya tener definido para esta fecha, que es casi un mes? Vale, entonces miren, ¿qué es súper importante para finales de agosto? Uno, tiene que estar el nombramiento del oficial de cumplimiento, ¿sí? Y ese nombramiento del oficial de cumplimiento debe constar en el acta de junta directiva, es decir, la junta directiva es quien designa el oficial de cumplimiento, ¿sí? Ya sea que lo nombren o que lo tercericen, digamos que yo puedo contratar un oficial de cumplimiento y nombrarlo, o puedo tercerizar el oficial de cumplimiento, pero igual siempre va a haber una persona designada como oficial de cumplimiento. Entonces debe haber un acta de junta directiva donde claramente esté designado ese oficial de cumplimiento. Dos, debe informarse a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades. Se tiene que informar 15 días luego de haber realizado la junta directiva como plazo máximo quién es el oficial de cumplimiento, indicando la cédula, el número de teléfono, la dirección, el correo electrónico. Entonces, acuérdense, el primer paso es el nombramiento del oficial de cumplimiento por parte de la junta directiva y eso de quedar en acta de junta directiva debidamente firmado. Segundo, 15 días posterior haber nombrado al oficial de cumplimiento debe informarse a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios el nombramiento de este oficial y es máximo 15 días. Esto es pre a agosto 31. 3. Con el acta de junta directiva, el oficial de cumplimiento tiene que inscribirse al CIREL. El CIREL es el sistema de la UIAF, donde se reportan las operaciones sospechosas, ¿de acuerdo? Entonces, esa inscripción en el CIREL se tiene que tener. De hecho, a algunas empresas ya la Supersociedad les escribió exigiéndoles el acta de junta directiva, exigiéndoles por qué no han certificado ante Supersociedades, a pesar de que no estamos en agosto 31, y adicional a eso, definiendo la inscripción del CIREL. Entonces, esas tres cosas se tienen que tener. Y 4, y es recomendable, porque eso queda a disposición de si la super lo solicita o no,
un cronograma de implementación del SAGRILAF, ¿sí? Obviamente en un tiempo prudencial, donde yo les hablaba de que ese cronograma y ese listado de actividades debe tener claro lo que es el levantamiento del manual de SARLAF, el manual de procedimientos, la matriz de riesgos, ¿sí? Todo eso es súper importante, que esté en un cronograma de actividades claramente definido y pues dado a conocer a la Junta, ¿sí? Es súper importante para que lo tengan presente, ¿sí? Gracias, Hay un Clara. formato que tiene la Supersolidaria, que es creo que el formato 50, pero ese no aplica para los nuevos que entran a SagriLab. Tengan cuidado con eso, porque hay empresas que se han equivocado y piensan que ese es un formato que periódicamente se reporta, donde ellos comienzan a hacer preguntas del sistema, si tiene políticas, si tiene funciones, si tiene formatos. Es todo un cuestionario de cosas que se deben tener y que hoy reporta a las entidades que ya venían anteriormente con su aplicación de SARLAF. Pero las nuevas no tienen que diligenciar ese formato. Eso es súper importante que lo tengan presente. Bueno, muy bien. Vale, Pau, gracias. Gracias Pasamos a a ti. la siguiente. Sí, la siguiente pregunta creo que también es para ti. Dice, esta la hace Keimer Perea y vamos a ver si de pronto tú la entiendes porque yo no la entendí mucho. Dentro del proceso de prevención del riesgo con el sistema SagriLab, ¿se pueden utilizar los servicios de profesionales en criminalística o investigadores judiciales y en qué labores pueden brindar su apoyo? Bueno, miren, la verdad es que no es necesario. Y es súper importante esa pregunta. Ojo con lo siguiente. Existe un concepto que se llama operación inusual, otro se llama operación sospechosa. Pero el sistema de SagriLab no hace investigaciones, eso lo hace la fiscalía. Entonces, ojo, nosotros como SagriLab, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos es que tener unos riesgos claramente identificados a los cuales estamos expuestos. Ejemplo, recibir dinero de actividades ilícitas por parte de los clientes. Recibir bienes de empresas proveedoras que realizan actividades ilícitas, por ejemplo. Contratar personal que tenga relación con organismos criminales, ¿sí? Ejemplo, tener clientes con actividades que estén en países de alto riesgo. Digamos que hay que identificar los riesgos. Y sobre esos riesgos que identificamos y definimos causas, hay unos controles. ¿Cómo qué controles? Que solicitamos la información en un formulario, que la verificamos, que hacemos una consulta de listas y una debida diligencia. Bueno. Segundo, viene un monitoreo de las operaciones o del perfil del cliente. La norma no nos dice que investiguemos al cliente. La norma no dice que investiguemos a las contrapartes porque eso ya lo hace, eso ya es otra tarea diferente. No, la norma lo que nos dice es, básicamente, usted conozca a su cliente, usted haga su debida diligencia para saber si con los mecanismos que tiene, cuáles son las actividades que realizan estos clientes, quiénes son sus clientes. Uno, de hecho, por ejemplo, pregunta información o pide soportes como las certificaciones bancarias para saber que ese cliente y contraparte tiene relación con el sector financiero. Digamos que los que nos piden es una debida diligencia donde demostremos que sí solicitamos una información que, ojo, y tal vez no lo dije en la presentación, no solo solicitar una información, es solicitar unos soportes, como certificaciones o referencias comerciales, certificaciones con relaciones con bancos, certificaciones bancarias, ¿sí? Porque esas certificaciones comerciales y bancarias nos dan como un soporte de lo que está en esa información, más la consulta en listas. Entonces nosotros en la medida en que tengamos ese formato, pidamos los soportes, verifiquemos la información y hagamos la consulta en listas, ya mostramos la primera debida diligencia, que es en la vinculación. Dos, cuando actualizamos la información, perfilamos al cliente. Periódicamente, de acuerdo a la política que diga la Junta, volvemos a consultarlos en listas. Para los perfiles de mayor riesgo hacemos mayor debida diligencia. Estamos cumpliendo. Ahora, si vemos que en el monitoreo de las operaciones con este cliente aparecen ciertas operaciones que se salen del patrón normal de comportamiento de nuestros clientes, ejemplo, vendí un producto por 100 millones de pesos y el señor me trajo una maleta con dinero en efectivo. Pues grave, ¿sí? ¿Sí? O por ejemplo, tengo los estados financieros
del cliente y sé más o menos sus ventas y de repente aparecen quintuplicadas y de pronto aparecen operaciones que comienzan a crecer de una forma desaforada, pero no entendemos bien el por qué. ¿Sí? O hubo una composición accionaria, cambió la composición accionaria de un cliente o de un proveedor y ahí estamos obviamente expuestos a entender quién será el tercero que colocó patrimonio. Entonces digamos que en el monitoreo de operaciones o transaccional pueden salir cosas inusuales, de las cuales claramente hay que analizar. De ser necesario, es posible que toque pedir cierta información al cliente o al proveedor y hay que saber cómo hacerlo. Y si esa operación definitivamente no encuentra una justificación, no la vamos a investigar, porque la norma no lo exige. La norma lo que dice es, usted tiene una operación inusual, le pidió información al cliente o a su proveedor, y resulta que la que me dio no me convence a mí como oficial de cumplimiento. Reporto la operación sospechosa, pero ojo, reportar una operación sospechosa no es denunciar un delito. Es simplemente decir, aquí hay una situación que me llamó la atención y que yo reporto, pero ya la investigación es diferente, porque cuando yo reporto un ROS, eso llega a la UIAF, a la Unidad de Análisis de Información Financiera de Colombia, y ellos son los que determinan, de acuerdo a lo que yo reporté, si esto va o no va a apertura de investigación de la Fiscalía, es decir, la UIAF filtra todos los reportes y define cuáles va a enviar a la Fiscalía para la respectiva investigación. Pero nosotros no hacemos investigaciones, ojo con eso. Nosotros lo que hacemos es un conocimiento de clientes y contrapartes, buscando dentro de lo posible, brindar a la entidad de que no nos utilice. No lo podemos garantizar al 100%. Pero si detectamos que nos han intentado hacer una operación o se materializó, la obligación solo llega hasta reportar ROS, operación sospechosa. ¿De acuerdo? No usamos mecanismos de criminalística, no usamos investigaciones, porque eso queda en manos de la Fiscalía. ¿Sí? Bueno, muy bien. Gracias, Clara. Vale, Pau, ¿tenemos más preguntas? Tenemos la siguiente pregunta para Amadeo. Amadeo, ¿estás ahí? Claro que sí, aquí estoy. Gracias. Entonces, Amadeo, en cuanto a 37.301 nos preguntan cuánto tiempo tarda su implementación y si la vigencia cuando ya se pueda certificar es igual que las demás normas ISO por 3 años con visitas de seguimiento anuales. Sí, a la segunda pregunta es correcto. El certificado va a durar 3 años y es con mantenimiento del certificado con auditorías cada 12 meses anuales. Y la primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Cuánto tiempo aproximadamente tarda la implementación de esta norma? Teniendo en cuenta que si las empresas la quieren unir con un SAGRILAF, que más o menos la implementación dura 6 meses, ellos podrían hacer esa implementación simultáneamente, más o menos esa es la pregunta. Sí, podrían hacerlo simultáneamente. El caso de implementar un sistema de gestión de compliance, por ejemplo, que demore unos 6 meses, tendría que partir de la base en una organización que ya tiene alguna otra norma ISO implementada, ¿sí? En mi experiencia, ver una organización que no tiene una norma ISO implementada y desea implementar en 6 meses, tendrá que dedicar muchísimo tiempo y recursos a hacerlo, ¿sí? Con un asesor que venga una vez por mes no va a alcanzar, digamos, ¿no? Entonces ahí tendrían que tener en cuenta eso. Cuando una organización ya tiene otra norma ISO implementada, como puede ser ISO 9001, por poner un ejemplo solamente, hay parte del trabajo que está hecho por esta estructura alto nivel, como mencionaba en mi presentación, y entonces hay cuestiones que ya se conocen y se trabajan en la organización, como puede ser una auditoría interna, un registro de no conformidades, revisión por la dirección, etcétera. Entonces, por supuesto que habrá que agregar ahora esas mismas herramientas con foco en compliance, pero de alguna manera ya es conocimiento que la organización posee, entonces podríamos entender que sí, en 6 meses sería un plazo válido para implementar este sistema si hay una organización que ya tiene un sistema de gestión. Si no lo tiene, diría que como mínimo tendríamos que subir ese número a unos 10, 12 meses de trabajo. Perfecto, Amadeo, gracias. Clara, la siguiente pregunta es para ti y nos preguntan si el oficial de cumplimiento debe tener un suplente y en caso afirmativo, ¿qué responsabilidad tiene este segundo suplente o cuándo debe actuar y cada cuánto sugieren sería prudente hacer el monitoreo de las partes interesadas? Vale, muy bien.
Entonces, el oficial de cumplimiento es suplente, ¿sí? Es algo que aparece, de hecho, en la normativa, en alguna parte es el tema de opcional, opcional. Ahora, ¿qué pasa y por qué se habló de la figura de oficial de cumplimiento suplente? Es básicamente porque si en algún momento el oficial de cumplimiento principal, por algún evento de fuerza mayor, o porque sencillamente se retira de la organización y es necesario aperturar el nuevo nombramiento de un principal, el suplente pueda ejercer sus funciones, ¿sí? Entonces voy a lo siguiente y son como dos roles en el oficial de cumplimiento suplente. Primero es entender que es opcional. El segundo es importante entender que ese oficial de cumplimiento, la palabra suplente, hace relación a que si el oficial de cumplimiento principal por un evento de fuerza mayor no puede ejercer sus labores o por eventos como renuncia o algún tipo de despido por negligencia que pudiese darse desde la junta directiva, sea el oficial de cumplimiento suplente el que supla sus labores mientras se nombra el oficial principal. Segundo, en algunas organizaciones, pero eso depende del tamaño de la empresa, y no estoy hablando aquí de un tema normativo, sino de lo que yo he visto en la práctica, es que cuando hay empresas muy, muy grandes, ¿sí? Multinacionales o organizaciones de pronto que por su tamaño, pues quizás el oficial de cumplimiento por sus tareas no logra hacer la totalidad y delega alguna de sus tareas al oficial de cumplimiento suplente, ¿sí? Esto lo he visto, como les digo, en multinacionales o, por ejemplo, en entidades del sector financiero, donde el suplente sí tiene un apoyo frente al principal, repito, de varias actividades, porque un SAGRILAF en una empresa muy grande puede ser un tema bastante dispendioso, ¿sí? Entonces es importante entender. Entonces la conclusión es sencilla, es opcional. Segundo, solo suple al principal por fuerza mayor, una enfermedad, una ausencia, o cuando hay motivos de renuncia o de retiro, y el suplente lo suple en sus labores y responsabilidades mientras se nombra un nuevo oficial de cumplimiento. Repito, en las empresas muy grandes se le puede delegar ciertas funciones, más no la responsabilidad, pero sí ciertas funciones que contribuyan a lograr un buen sistema de administración de riesgos, ¿sí? Creo que eso es excesivamente importante. Ahora, frente al monitoreo. Yo, digamos, leyendo la normativa de Sagrilab de Supersociedades y quizás comparándolas con la de otros sectores, de pronto el sector financiero, de pronto el sector solidario, el sector salud, Ministerio de Tecnología y demás, yo lo que encuentro es que hay una periodicidad que ellos hablan de 2 años para poder, digamos, actualizar, por decir así, el perfil de los clientes. Sin embargo, yo no lo recomiendo por lo siguiente. Yo recomiendo una periodicidad mucho menor. Aquí hay algo que hay que ser claros y hay que ser conscientes y es algo que no podemos tapar. O sea, Colombia es un país con alta exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Las empresas en Colombia están altamente expuestas a que las utilicen para temas de lavado de financiación. Entonces, independiente de que el marco normativo me diga, sí, mínimo 2 años, pero el deber ser, si uno es oficial de cumplimiento responsable, es que cuando haga la segmentación de sus clientes y sus proveedores y defina cuáles son de perfil, ejemplo, riesgo alto, medio o bajo, o cuáles son PEP, por ejemplo, o cuáles tienen actividades en jurisdicciones de alto riesgo, se definan políticas con periodicidad muchísimo más corta de monitoreo. Yo de mi experiencia de las áreas, porque yo he trabajado en áreas de cumplimiento, ¿sí? Quizás no del sector real, sino de otros sectores, les puedo decir que los perfiles de alto riesgo deberían monitorearse, en mi opinión, de forma como mínimo trimestral, ¿sí? Además hay que ser conscientes de lo siguiente, las listas vinculantes, ¿sí? Son gratuitas. Hay fuentes públicas que son gratuitas, ¿sí? Que nos permiten hacer cierto monitoreo. El tema de poder monitorear las operaciones que realizamos con estos clientes y contrapartes nos da la posibilidad operativa de recortar los tiempos para el monitoreo de los perfiles de riesgo alto. Repito, tanto para clientes como para contrapartes. ¿Sí? Esto es más que un tema normativo, es más un tema de debida diligencia. ¿Sí? Eso es excesivamente importante tenerlo en cuenta. Dale, muy bien, gracias, Pablo.
Gracias a ti, Clara. Como hablaste de las listas vinculantes, uno de los participantes también nos pregunta, ¿qué listas recomiendas consultar? Bueno, muy bien. En cuanto a las listas, y esto es importante que lo tengan presente, las listas se pueden catalogar en dos. Lo que llamamos listas vinculantes. Cuando hablemos de listas vinculantes, vamos a hablar de listas que son de obligatorio cumplimiento de consulta, ¿sí? Y existen otras que son las listas que algunos llaman restringidas, ¿sí? O no vinculantes. ¿Qué significa no vinculantes? Significa listas que no son de obligatorio cumplimiento, pero que igual se recomienda consultar porque pues generan una información adicional que no necesariamente eh, está en las demás listas. Entonces voy a hablarles para que quede claro para todos. Para SAGRILAF para el 2021 son listas vinculantes en Colombia. La designación de terroristas de las Naciones Unidas. Ojo, esto repito, y ya voy a decir cada una de ellas, son listas que están gratuitas y perfectamente las pueden descargar de internet. Hoy para Colombia son listas vinculantes la designación de terroristas de las Naciones Unidas, de la ONU, la designación de organizaciones terroristas de la Unión Europea, la lista de personas designadas como terroristas de la Unión Europea, son listas diferentes, lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos. Algunos tienden a confundir esa con la lista OFAC, la lista Clinton. Son listas totalmente diferentes. La lista OFAC, ¿sí? O lista Clinton, que publica el Tesoro de Estados Unidos, es diferente a la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, por favor no se puedan confundir. Lista de personas designadas como terroristas por Estados Unidos. Estas son las 5 que se consideran vinculantes. ¿Sí? Repito, designación de terroristas Naciones Unidas, designación de organizaciones terroristas Unión Europea, lista de personas designadas como terroristas Unión Europea, lista de organizaciones terroristas Estados Unidos, lista de personas designadas como terroristas por los Estados Unidos. Hoy es interesante y esperamos prontamente lo generen, es que el gobierno colombiano está tratando de generar una lista interna propia. ¿Y por qué propia? Porque lamentablemente, y ahí voy con las listas no vinculantes, muchas de estas listas guardan relaciones con organismos terroristas internacionales. Están muy enfocadas a la ISIS, están muy enfocadas a ISIS, ETA, Al-Qaeda. Sí hay algo de terroristas en temas de Colombia, pero es muy poco. Entonces todavía consultar listas vinculantes no nos blinda al 100% frente al conocimiento del cliente. O sea, son listas que sí tenemos que consultar, pero lamentablemente para el flagelo que sufre Colombia llamado narcotráfico, estas listas no llevan, no tienen todo el listado de las personas que han sido condenadas por temas de narcotráfico. Entonces ahí es donde yo recomiendo que aparte de las listas vinculantes se consulten las listas no vinculantes. ¿Qué es para mí listas no vinculantes claves? 1, la DEA, los más buscados de la DEA. 2, los más buscados del FBI. Eso es súper interesante porque en la página de la DEA y la FBI pueden buscar los más buscados o en la parte superior de la página de internet colocan el nombre de la persona y si hay algún tipo de proceso o noticia de investigación aparece inmediatamente. ¿Sí? Entonces yo sí recomiendo DEA, yo sí recomiendo FBI, yo recomiendo la lista OFAC, la lista Clinton, me parece que es excesivamente importante. Ahora, si tienen clientes PEP o clientes que han sido PEPs, es súper importante la página de la Procuraduría, es súper importante de consultar. Ahora, también, y a mí siempre me ha parecido importante, cuando yo quiero saber si un cliente, o si un cliente persona natural, o si los accionistas de una empresa, o accionistas de proveedores y demás, han sido investigados y condenados por delitos nexos de lavado, yo sí recomiendo la consulta de la rama judicial. ¿Sí? En la rama judicial uno busca por el nombre de la identificación y ahí aparecen los procesos que ha tenido la persona. Esto debe hacerse para clientes, proveedores, empleados, accionistas. Entonces, conclusión, OFAC, DEA, FBI, lista Clinton, adicional a las listas vinculantes. Si hay PEPs, es súper importante. Fiscalía, súper importante la página de la Procuraduría y definitivamente a mí siempre me ha parecido importante la rama judicial.
¿Cuál es mi recomendación? Se los digo porque he trabajado en áreas de cumplimiento. Yo no les recomendaría que ustedes hagan directamente esas consultas página por página, porque el desgaste es total. Hay proveedores externos de listas. Hay que saber elegir uno bueno, obviamente. ¿Sí? De hecho, también es un tema que con Dipren se puede ofrecer, pero quiero que entiendan algo. Mi recomendación es hacerse mejor de un proveedor de listas, porque los proveedores de listas no solo consultan las listas que acabo de mencionar, vinculantes y no vinculantes, sino que adicional a ello, muchos de ellos están conectados con la rama judicial y con fuentes públicas. Y cuando hay algún tipo de PEP o alguna noticia que involucre un cliente o proveedor o algún tipo de investigación y demás, eso les informa inmediatamente el proveedor. Si uno lo hace directamente, no es que no se pueda hacer, pero es mucho más dispendioso en temas de tiempo y en empresas muy grandes que tienen un montón de clientes o proveedores, pues esto operativamente se puede volver complejo. ¿Sí? Vale, espero haber respondido la pregunta. Muy bien, Pau, continuemos. Perfecto, Clara, gracias. ¿Me puedes, por favor, regalar el último slide de la presentación que estás mostrando, donde están los datos de Dipre? No, ya Sí. solamente nos queda un minuto para finalizar la misma presentación que tienes, Clara, Aquí pero está, aquí la está. siguiente. ¿Todos lo están Ahí. viendo? Sí, ya, gracias. Aquí Entonces, está el bueno, contacto. Vale. pues primero, obviamente agradecer a los participantes de las diferentes empresas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por su tiempo y su paciencia en el inicio. La grabación les será compartida a sus correos electrónicos junto con nuestros datos. Les reiteramos, nosotros somos una firma que presta estos servicios de outsourcing de personal y de consultoría. Entonces, con nosotros pueden contar con los siguientes apoyos. Primero, en el tema de si quieren el suministro del oficial de cumplimiento a través de outsourcing, o si quieren, podemos acompañar todo el proceso de implementación del SagriLab. Como lo dijo Clara, también podemos hacer el tema de la consulta en las listas restrictivas si no lo tienen. Con TIUP, que es nuestro aliado, pueden tomar los servicios de certificación, no solo de 37301 cuando ya esté, sino de otras normas. Cualquier norma ISO, ellos están acreditados a nivel internacional. Estos son mis datos. Cualquier inquietud, por favor, no duden en contactarnos si quieren una reunión privada para conocer el proceso o un servicio más puntual de nosotros. Por favor, nos contactan. Muchísimas gracias. Gracias, Clara. Gracias, Amadeo. Y nuevamente gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Feliz día a todos. Gracias. Muchas gracias, Paola. Saludos, Clara. Muy linda tu presentación. Vale, muchísimas gracias.